Vamos a orar. Ayúdenme por favor, Señor, tus ojitos. Padre mío, ponemos en tus manos hoy mi corazón. Transfórmalo, Señor, a través de tu palabra que debemos escuchar. Usa el corazón del pastor, que será un instrumento útil en tus manos. Usa su voz, su mente, su alma, su espíritu, Señor, y que sea Él el instrumento que tú hoy hables a través de Él. Que tu palabra, Señor, sea la que tú quisiste justamente enseñar, que sea tu palabra, esa sana doctrina que se proclama en este lugar hoy y siempre, mi Dios. Y cada corazón que hoy esté afligido, cada corazón que hoy esté tal vez ansioso, deprimido, te pido por ellos, porque a través de tu palabra tú los sanes, a través de tu palabra tú los alientes, los fortalezcas. Y aquellos corazones que vienen contentos, alegres, Señor, sigue aumentando su voz, mi Dios. Gracias por estar en este lugar. Gracias por manifestarte en cada corazón, mi Dios. Toma el control de esta predicación. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos viendo la serie del Pentateuco, y el último libro de él, que es Deuteronomio. Y nuevamente Dios nos vuelve a hablar respecto a la obediencia. Dijimos que este libro de Deuteronomio habla mucho de la obediencia y el amor, y van de la mano, la obediencia y el amor. Y el título de la predicación, para los que hoy están anotando su estudio, lo que Dios tiene preparado para ti, es Dios bendice a través de la obediencia. Dios bendice a través de la obediencia. Y quiero que tú me acompañes a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a iniciar la lectura, versículo 1. Aquí está a punto de entrar Israel justamente a la tierra prometida. Y Moisés va a hacer una serie de advertencias que Dios le manda decir justamente para el pueblo. Si lo equiparamos hoy a nuestros días, nosotros ya entramos al reino de Dios después de que tú y yo nacimos de nuevo. Aquí Israel estaba a punto de entrar justamente a la tierra prometida, y es y cuando Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Muy importante eso. Dios sabía que eran más poderosas que su pueblo. Su pueblo tiene que aprender y entender y confiar plenamente en Dios. Sigo leyendo. Y Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Escucha bien, lee bien lo que dice la palabra. Dios mandaba justamente destruir a todos y que no se hiciera alianza en ellas. No puede haber compañerismo, no tiene que haber comunión. Y no aparentarás con ellas, no darás tu hijo o su hija, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Dios se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. ¿Qué tan importante es que tú lleves a cabo el mandamiento de Dios? Tienes que llevar a cabo todo el mandato que Dios ha puesto en su palabra. Cuida de llevarlo. Ya entramos al reino, ya estamos en el reino de Dios. Hoy debes de guardarlo, cuidarlo, ocuparte de su reino. Hoy debemos de una gran enseñanza a través de Cristo.
Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Y lo dice en la carta de Efesios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él ya nos perdonó todos los pecados. ¿Qué más hizo Jesús? Había una profecía dada por el profeta Ezequiel. Os dará un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo, pastor? Desde el momento que tú naciste de nuevo, Él cambió ese corazón endurecido por el pecado y tiene un corazón como el suyo. Ya lo tienes. Ahora cuídalo, aliméntalo, llénalo de su palabra, llénalo de Él. Hoy, ¿quién eres? Hoy, ¿quién somos? ¿Hoy somos la familia o somos de la familia de Dios? Y lo dice en Efesios capítulo 2 también, y miembros de la familia de Dios. Entonces, el primer punto, justamente, tienes que poner mucha atención a las advertencias que Dios pone en su palabra. Para ello tienes que estar leyendo, meditando la palabra, escudriñando la palabra, para ver justamente hoy las advertencias que hoy Dios te está diciendo que tienes que cuidar y tienes que tú poner por obra. El punto número 2, que es igual de importante, debían de evitar tener relaciones con las demás naciones. Y lo dice muy claro. Y no emparenterás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Hay mucha gente que ya conoce justamente la palabra, ya conoce las advertencias, ya conoce los mandatos de Dios y siguen siendo desobedientes. Poner una marca a Deuteronomio. Vamos a ver un pasaje paralelo que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? Tanto el cuerpo como el espíritu son de Dios, amados. Entonces, si tú me ayudas a leer el versículo 15 del capítulo 6, dice: ¿no sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo en ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Sigo leyendo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Tienes que tener mucho cuidado hoy, justamente cómo está hoy tu vida delante de Dios. No te distraigas. Tienes que ser honesto. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo te estás cuidando tú? Hay mucha gente que busca el internet para ver cosas que no deben de ver. Hay gente que tiene muchas amistades que no debería de tener, de mantener cerca de él, porque termina contaminado. Y termina contaminando a otros. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. También lo dice Corintios. No permitas que una mala compañía te esté corrompiendo, te esté lastimando tu relación con el Señor. Pastor, ¿cómo lo hago entonces? Porque yo tengo que trabajar y en el trabajo tengo mucha gente que no es cristiana. Yo voy a la universidad, voy a la escuela y tengo mucha gente que no es cristiana. Tengo compañeros, los maestros me enseñan y son cristianos. Claro. Ahí donde tú mantienes justamente tu discernimiento y tienes que ser luz en ese lugar, guardando y cuidando justamente tu corazón.
no participando en pecados ajenos. Porque si tú entras en las prácticas de ellos y te ríes y convives, ya participaste, en lugar de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. O te retiras o reprendes. Y no estoy hablando, reprendo en el hombre, no estoy hablando de ese tipo de represiones. Eso es equivocado, es una mala enseñanza. Lo que dice Pablo, reprender, es que no estés de acuerdo, exhorta, lleva a la gente a la luz, recuerda que tú eres luz y sal. Cuando uno esté bien a los ojos de Dios y Dios te puso en esos lugares para que tú corrijas lo defectuoso y no te unas justamente a ellos. Ten el valor de hacerlo. Y Dios te respalda. Y eso habla mucho de madurez. ¿Dónde está el problema? El problema está en la necedad del creyente. El querer vivir en la luz y querer vivir en las tinieblas. A ver, vamos. A la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Hay un compañerismo entre la justicia y la injusticia? ¿Hay un compañerismo ahí? No lo hay. Joven que se saca esta mañana, papás, si tu hijo ya está casadero, ora al Señor para que Dios ponga a la persona correcta cuando deba de tomar eso de casarse. Hoy en día está de moda casarse con gente incrédula. Y eso es desobediencia. Y la desobediencia trae grandes consecuencias toda la vida del matrimonio. Ah, pastor, pero yo me comprometo en que lo voy a llevar a Cristo. A ver, vamos a entender el orden de Dios. Y te pido que pongas mucha atención y te lo anotes. La Biblia nos dice que tú tienes que tener primeramente un noviazgo y que en ese noviazgo tú te encargas de llevarlo a Cristo o llevarla a Cristo. Aquí dice, y es claro, no os unáis en yugo desigual. Primero tú le compartes, antes de poner los ojos en alguien, primero tú le compartes el evangelio a esa persona, porque esa persona la agendó Dios a tu vida para Dios, no para ti. Y mucha gente se queda primero con el regalo y después se lo quiere dar a Dios. Y Dios no lo acepta de esa manera. Qué hermoso es que hoy haya papás desde temprana edad orando justamente por el esposo y la esposa de sus hijos. ¿Y saben qué edad tienen sus hijos? 3 años, 2 años. Porque han aprendido justamente el principio. Has aprendido justamente el principio. ¿Qué será mejor? ¿Que tú o que yo como papá escojamos o que escoja Dios? ¿Qué es mejor? ¿Qué siempre será mejor? Que Dios escoja. Entonces, ¿qué es en el tiempo? De Dios. Instruye al niño su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Y enseña lo que tiene que esperar el tiempo de Dios. Es tu responsabilidad. No saben cuánta gente está creciendo en el reino que conoce la palabra y está uniendo el yugo desigual. Y la palabra es muy, muy, muy clara. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Qué hermoso es ver matrimonios en Cristo, se conocieron en Cristo, se casan en Cristo y están en Cristo. ¿Y saben qué es la gran diferencia? Que cuando hay problemas, porque también hay problemas en cristianos bajo este esquema. Antes de casarse, conocían de Cristo, oraron por su pareja, se casan en Cristo, en el nombre del Señor, también tienen problemas porque son seres humanos, pero sus problemas son completamente distintos a aquel que desobedeció justamente la palabra. Es muy rara vez que busquen al pastor para una consejería. ¿Saben por qué? Porque cuando tienen ellos problemas, lo primero que buscan justamente es a Dios en oración. Y se van a la palabra los dos. Y Dios contesta a través de la palabra, y muchas veces no necesitan al pastor. Solamente van y le platican: pastor, tuve este tema, Dios lo llevó a la oración, nos pusimos de rodillas, Dios contestó a través de su palabra. Gloria a Dios por eso, qué bueno. Mantenga justamente esa vida en el Señor. Y cada vez que ellos tengan problemas, cuando vengan los hijos, ¿qué van a hacer? Buscar a Dios. Y los dos de rodillas. No va a haber de que, yo no quiero, no, yo vengo cansado. Eso no existe en un matrimonio cristiano. Al contrario, saben la importancia que es la oración para que Dios obre y conteste justamente las necesidades de ese matrimonio, de esa vida. Pastor, nos casamos, mi esposa y yo, siendo cristianos. Nuestros padres no conocían del Señor. Hoy se conocen a través de nosotros, porque nunca dejamos de orar por ellos. Gloria a Dios por eso. Porque la idea es que vivamos una vida en armonía, amados. Dios quiere que vivamos una vida en armonía, donde existe un solo sentir. Cada quien puede pensar como quiere, pero que tengas el mismo sentir como lo tuvo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. No saben qué bendición cuando tienes consuelo, sea en la palabra, y que juntos estamos hablando con nuestros hijos. Qué hermoso cuando los consuelos dicen: pastor, ¿puede usted darnos un estudio, una plática de la palabra? Pastor, ¿qué creen? Ya nos estamos congregando. No saben qué bendición. Tal vez para muchos no lo entiendan, y yo lo malo que lo entiendo porque fue parte de mi oración. Y cuando tenemos que reunirnos, ¿saben de qué platicamos? Del Señor. Eso es lo que realmente quiere Dios con todos. También conozco matrimonios donde se casaron en viudos igual. ¿Qué problemas tienen? ¿Por qué? Porque el momento más crucial para demostrar lo que uno no es en el noviazgo. En el noviazgo siempre tratamos de dar la mejor cara. Somos muy amables, muy corteses, muy pacientes. Pero cuando ya estamos casados, sale el verdadero yo. ¿Cierto o falso? Es que no pensé que fuera así. Nunca pensé que me levantara la mano. Nunca pensé que me fuera a engañar. Nunca pensé que me fuera a traicionar. Claro, porque eran novios. No vio. El hombre más fuerte que ha existido en la tierra, terrenalmente hablando, ¿quién fue? Sansón. ¿Y qué lo llevó al declive? Mujeres o una mujer inconversa. El hombre más sabio que haya existido en la tierra, Salomón. ¿Qué lo llevó al declive? Mujeres. Yugo desigual. Hay que tener mucho cuidado. Si ya eso pasó al hombre más fuerte que fue escogido por Dios, al hombre más sabio que fue escogido por Dios y no obedeció a Dios, ¿cuál fue justamente su final? Regresamos a
Deuteronomio. Dice la instrucción de parte de Moisés: mas si habéis de hacer, estoy en el versículo 5, mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué estaba dando de orden el Señor a Moisés para el pueblo? Que tenía que destruir ¿qué? Todo. Si tú lo llevas a tu vida el día de hoy, ¿qué es lo que tiene que ser destruido de tu vida? El pecado. ¿Qué es lo que te está deteniendo seguir a Dios? ¿Qué es lo que se está deteniendo escuchar a Cristo? ¿Qué te está deteniendo? ¿Tus malas palabras? ¿Tus mentiras? ¿Las malas amistades? ¿La pornografía? ¿El internet? ¿El teléfono? ¿Qué te está deteniendo? Es lo que tiene que salir justamente de tu vida. Tienes que destruir completamente el pecado de tu vida. No tiene que haber pecado en él. Tú eres una persona que fue escogida ¿por quién? Por Dios. No, entonces, si fuiste escogido por Dios, ¿cómo tiene que ser tu vida? Entregada plenamente a Él. Sigo leyendo, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Dios. Tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Dios. Os ha escogido para vosotros, erais el más insignificante de todos los pueblos. Mucha gente piensa que te escogió a ti Dios porque eres inteligente, porque eres hermoso, porque eres bonita, porque tienes maestría, tienes doctorado. No es cierto. ¿De dónde nos sacó Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Quiénes éramos? Una bola de necios. Y seguimos siendo necios. Seguimos siendo débiles. Hasta el día de hoy seguimos siendo débiles. Por eso necesitamos a Dios en todo momento. Versículo siguiente. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Quiénes éramos antes de Cristo? Miserables, viles, basura, trapo de inmundicia. De ahí nos sacó justamente Dios. Y sigo leyendo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios te buscó a ti, tú nunca buscaste a Dios. El hombre muerto no puede darse vida a sí mismo porque está muerto. Tú necesitabas justamente que Dios te diera vida a través de su Hijo. Los hombres son salvos para ser obedientes. Los hombres son salvos para ser obedientes. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué fuiste elegido? Para obedecer. Quiere decir que Dios te saca de la esfera de desobediencia y te pone en la esfera de obediencia. Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos obedientes hay acá? Hoy por fe creo que todos somos obedientes. Hoy por fe todos somos obedientes. Porque fuimos elegidos por Dios, y ella nos pasó de la esfera de desobediencia a la esfera de
obediencia. Hoy por fe todos somos obedientes. El ser obedientes el día de hoy a la palabra de Dios nos libra de caer en condenación y juicio. Mucha gente está en juicio, mucha gente está en disciplina. Y qué bueno que estés en disciplina, me alegro. ¿Sabes por qué me alegro que estés en disciplina? ¿Sabes por qué? Vamos a Hebreos, capítulo 12. ¿Sabes por qué me alegro que estés en disciplina? Qué bueno que tus hijos estén en disciplina. ¿Sabes por qué? Claro que dice en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces cada vez que tú estás en disciplina con el Señor, Dios te está confirmando que eres su hijo. Por eso me alegro que estés en disciplina. Me voy a poner muy triste si tu vida no pasa nada y estás en pecado. Si tienes tiempo ya en pecado y no pasa nada en tu vida, ahí sí me pondré yo muy triste, porque sé que entonces no eres hijo de Dios. Porque dice aquí: porque el Señor al que ama disciplina. El que no es su hijo, Dios no lo pone en disciplina. Seguimos leyendo, vamos nuevamente a Deuteronomio, versículo 9. Conoce pues que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Qué justicia aplica Dios acá? La justicia retributiva, anótalo. Justicia retributiva, que dice que Dios estableció una justicia de recompensa y una justicia de castigo. De recompensa a aquellos corazones que son obedientes, de castigo a aquellos que son desobedientes. A ellos se le llama justicia retributiva. Qué bueno que Dios es fiel. Dice también su palabra: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Está en la primera carta a Timoteo, ahí lo dice. Él es fiel. Si yo soy infiel, Él se mantiene fiel. Nada más hay que entender bien cuando decimos que Dios es fiel. Cuando decimos que Dios es fiel, Él es fiel a sus promesas. ¿Quién lo cree? ¿Suena bonito? Él es fiel a sus promesas. Amén. Pero también es fiel a sus advertencias. ¿Ya no fue amén? ¿Ya no le gustó? Pues tiene que gustar. ¿Qué dijo Job? ¿Acaso solamente recibiremos el bien de Él y no el mal? Pues aprende eso. Dios es fiel a sus promesas y a sus advertencias. Dios es un Dios inmutable. Vamos a Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Está antes del Evangelio de Mateo. Y vamos al versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Dice: porque yo, Dios, no cambio. Dios es inmutable, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto.
es el mismo Dios. Dios no cambia, yo no cambio, dice el Señor. Y si tú me acompañas al Nuevo Testamento, a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, Santiago 1, 17 dice: toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es un Dios inmutable. Dios no se eclipsa a sí mismo, nunca. Dios no se eclipsa a sí mismo, nunca. En Dios no hay periodos de sombra. Dios es luz eternamente. Dios siempre mirará a la tierra. Siempre Dios pone los ojos a la tierra y lo que hay en ella. Siempre. A Dios no lo podemos engañar. Así te escondas abajo de la cama, dentro de un closet, Dios te ve. No hay forma de esconderse de él. Jonás se quiso esconder. Jonás se quiso escapar de Dios. ¿Y qué hizo? Huyó. ¿Y qué hizo Dios? Lo encontró. Y lo puso a descansar 3 días y 3 noches en la panza de un pez muy grande. A veces Dios te permite que tienes que pasar en desierto, en tormenta, para que aprendas de que no puedes tú burlarte de Dios. Regreso nuevamente a Deuteronomio y dice, versículo 12, bendiciones de la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te diera. Dios es un Dios de provisión para aquellos que lo merecen. Muchas veces dentro de las consejerías me dicen: pastor, tengo tiempo de no tener trabajo, ¿puede orar por mí? Y yo les digo: sí, voy a orar por ti, pero quiero antes que tú me digas ¿desde cuándo no tienes trabajo? ¿Y por qué no tienes trabajo? Cuando me responde no sé, ¿cómo lees? ¿Qué estás leyendo? Porque tú, como hijo de Dios, seguramente Dios ya te dijo lo que debes de corregir y cambiar para que entonces se pueda proveer. No confundamos la bendición con la misericordia, hermanos. No confundamos la bendición con la gracia. La gracia es que Dios te da aunque no lo merezcas. La misericordia es que Dios te perdona aunque tú y yo no lo merezcamos. Pero la bendición es una recompensa al esfuerzo de obedecer. ¿Cómo estás viviendo? ¿Bajo la bendición de Dios o bajo la misericordia? Por eso es importante cómo lees, cómo meditas, cómo entiendes la palabra, cómo la memorizas. Ahí está claramente en la palabra. Si tienes tiempo de no escuchar la voz de Dios, también es otra llamada de atención. Mucha gente piensa que abrir la Biblia y Dios va a hablar. No es cierto. No es sencillo que Dios hable al corazón de sus hijos cuando están en pecado, están en desobediencia. Es imposible. No lo digo yo, lo dice justamente la carta de Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12. Versículo 14. Hay principios que Dios ya estableció para poder hablarle al corazón de su pueblo.
Y dice aquí en el versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos, dice, seguid la paz con todos. Seguid, es orden. Es imperativo este verbo, seguid. Sigue, ¿qué? La paz con todos. No tengas conflictos con nadie. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien, el mal. Es lo que dice la palabra. Pero tú tienes que asegurarte de estar bien con todos, aún los difíciles de tratar, aún el jefe que tienes que te trata muy mal, aquel maestro que te odia y te habla mal de ti y no quiere hacer, a veces ayudarte a crecer. Tienes que tener paz con él, porque lo dice Dios. Dentro del matrimonio tienes que tener paz. Sea aunque uno o el otro no estén contribuyendo para eso, pero nadie tiene que meter. La prudencia, la sabiduría. Es muy fácil culpar. La esposa que tú me diste, Señor. Es muy fácil culpar. Asume tu responsabilidad. ¿Qué parte estás dejando de hacer? ¿Qué parte no estás haciendo bien? Son contadas las consejerías. Cuando alguien, pastor, vengo aquí a acusarme a mí mismo, que soy un mal esposo, tanto mal a mi esposa. Siempre tratan de excusar su pecado. Es que si mi esposa fuera de... Eso no te excusa. Pastor, pero si ella es mi hogar, eso no te excusa. Aquí dice seguir la paz con todos. Y la santidad. Sin ella, ¿qué dice ahí? La cual nadie verá, la cual nadie oirá. ¿A quién? A Dios. Es muy importante esto. Tienes que buscar hoy tener paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que dice la palabra. Dios te quiere bendecir. Estoy completamente seguro que Dios te quiere bendecir y que seas fuente de sustento para tu casa. Él no puede negarse a sí mismo. Dos cosas hizo el Señor justamente con Adán cuando lo puso en el huerto del Edén. Dos cosas: para que labrara y para que cuidara. Tu Edén es tu hogar y Dios quiere que tú seas un sustento, que sepas trabajar y que sepas guardar ese Edén, ese hogar que Dios ya te dio. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no le cree a Dios y tiene que trabajar 3 o 4 trabajos, tiene que trabajar no sé cuántos, los dos, y no le has creído al Señor. El diseño de Dios es perfecto. ¿Quién lo cree? Regreso nuevamente a Deuteronomio. Versículo 14: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Dios de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Eso es importante. Dios no te quiere enfermo, te quiere sano. Dios te quiere siendo cabeza, no cola. Dios te quiere sobre, no debajo. ¿Qué parte no has entendido? Dios tiene formas de ir a hacernos crecer. Y a veces va a permitir escasez en nuestra vida, pero para que crezcamos en fe, no para lastimarnos. Si tu fe necesita ser fortalecida, Dios te va a mandar justamente pruebas para que se fortalezca tu fe. ¿Cómo estás resolviendo hoy tus problemas personales? ¿Cómo resuelves los problemas de familia? ¿Cómo resuelves los problemas con tus hijos? ¿Cómo resuelves el problema con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo lo estás resolviendo? ¿Cómo resuelves tus problemas en la escuela? Con tus compañeros, con tus maestros. ¿Cómo lo estás resolviendo? El cómo es muy importante para Dios. No el que tengas problemas, eso va a ser aparejado en tu vida cristiana. El cómo es importante. Cada vez que tú tienes problemas donde Dios te puso, ¿cuántas veces lo buscas a Él? Una.
¿Cómo lo buscas? ¿De rodillas? ¿Postrado? ¿Orando? ¿Meditando la palabra? ¿Cómo lo buscas? ¿Qué clamas a Él? ¿Qué le pides a Él? Cámbialo, Señor. Quítalo de mi vida. Hazlo diferente. Oras, cámbiame a mí primero. Transfórmame a mí primero, Señor. Si hay algo que deba de cambiar en el matrimonio, que yo sea el primero. Si hay algo que debe de cambiar en mi escuela, en mi trabajo, que yo sea el primero. Si hay algo que debe de cambiar en el país, que yo sea el primero. Es diferente. Es diferente. Porque tiene que ser como tú quieres y no como lo que Dios estableció. ¿Quién da la victoria? Dios da la victoria. Cristo da la victoria. Dios te da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. A ver, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que tienes que estar vinculado con Cristo, tienes que vivir a Cristo, que Cristo se haga vida en tu vida, para que entonces tengas tu victoria. Si Cristo no se ha hecho vida en tu vida, entonces estás viviendo tu propia vida, no la de Cristo. Tú y yo ya no somos importantes, Cristo es el importante. Yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que dice la palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de fracaso en fracaso en Cristo. ¿Así dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios te quiere triunfador. Dios te quiere victorioso, no fracasado, no derrotado. Eso lo tiene cada quien por falta de fe en Él. Es que tengo que ayudarle al Señor, tengo que trabajar de sol a sol. ¿Cuánta gente trabaja en mediodía? Y mediodía me refiero de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Mediodía, 12 horas. Y generalmente cuando alguien trabaja más de 8 horas, yo preguntaría: ¿cómo está tu comunión con Dios? Al quitarle a tu espíritu tiempo para Dios, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás tú? Regresamos a Deuteronomio. Versículo 16. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a tus dioses, porque te será tropiezo. Cuando Dios dio la instrucción de destruir todas las naciones alrededor de Israel, para mucha gente dice: ay, es que Dios, qué injusto. Yo siempre le digo a una persona: ¿tú puedes juzgar a Dios? ¿Tú te sientes capaz para juzgar a Dios si es justo o no justo? A ver, vamos a preguntar. Lo dije la vez pasada. Cuando Dios da la instrucción de salvar y liberar a su pueblo de Egipto, yo pregunté: ¿quién merecía morir en ese momento en Egipto?
¿Los egipcios? Sí. ¿Y los de Israel? También. En este mundo, todos deberíamos estar ¿qué? Muertos. ¿Cuál sería el destino de los muertos? Espiritualmente hablando, el infierno. ¿Cómo a ti se te ocurre decirle a Dios que es un Dios injusto? Gracias por su gracia, gracias por su amor, que nos perdonó, que nos llamó, que nos eligió, que nos escogió. Y hoy tenemos la salvación por su gracia. Yo voy a hacer otra pregunta. ¿A cuánta gente tú le has invitado a que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador? ¿A cuánta gente? ¿Y cuánta gente se ha negado? ¿Cuánta gente? Bueno, si no has convertido a nadie, pues no sabes contestarme. Pero la gente que hemos tenido la fortuna, el privilegio de poder llevar a Cristo y no quiere, ellos decidieron no querer. Ellos decidieron no creer. En ese momento que fue invitado, dijo, no, yo no necesito a Dios, yo estoy bien así. Yo quiero seguir viviendo mi vida loca como Ricky Martin, ¿no? Y es un derecho. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un derecho de elegir, la capacidad de elección. Ellos decidieron obedecer o no obedecer. ¿Cómo alguien se puede atrever a decir, es que como es Dios injusto? Si fuera realmente justo, no serías ni tú ni yo aquí. ¿Así? ¿Te guste o no te guste? Así es. Y ese principio tiene que ser llevado a casa. Tú como hijo, ¿qué derecho tienes de juzgar a tus padres? Sean buenos o sean malos. ¿Cuántos hijos son aquí perfectos? Levanten la mano el hijo perfecto. Nadie es perfecto. Bueno, entonces no tienes ningún derecho de juzgar a tus padres, sino orar por ellos, amarlos y respetarlos, honrarlos, todos los días de su vida. ¿Se duerman? ¿Es importante eso? ¿O acaso Dios no tenía el poder de llevarnos a todos con Él? ¿Tiene o no tiene poder? ¿Tiene el poder o no tiene el poder? Claro que tiene el poder, es Dios. ¿O hay algo que no puede hacer? Pero Él es un Dios de carácter, es un Dios de atributos y no puede negarse a sí mismo, porque dice que la paga del pecado es muerte. No se puede negar a sí mismo Dios. Él tiene que ser justo ante el pecado. Y no había nadie en la tierra, ni lo habrá jamás, el que pueda justamente poder aplacar la ira de Dios, sino a través de un sacrificio que Él mismo hizo. No había nadie que cumpliera el requisito, nadie, porque todos eran y somos pecadores. Él tuvo que hacerse hombre y morir por nosotros, para que Dios aceptara justamente como precio del pecado a Cristo como sacrificio. Amén. Eso grábatelo en tu vida. Regreso nuevamente a Deuteronomio. Versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Eso es un mandato que hoy está vigente. No lleves ningún anatema a tu casa.
Hay mucha gente que está dada a comprar cosas y ponerlas. Es que se ve bonito. No, es que tiene el filo de oro. No, es que, a ver, ponte a pensar con qué propósito fue hecho esa tal cosa. A veces por falta de discernimiento mucha gente se lleva anatemas a su casa y las cuelga ahí en la pared o las regala a sus hijos. ¿Cuánta gente tiene playeras de muerte? Es que yo soy diablo, pastor, de corazón. Quiere decir que levanto nunca, ¿no? Eso quise decir, ¿no? ¿Cierto? Yo pregunto, ¿eso es un juego simplemente? ¿Eso no lo consideran ni Dios ni el diablo? ¿Eso? Eso es una situación espiritual. Y eso nunca será bien. ¿Y cuánta gente yo escucho? Es que yo soy diablo. O eres cristiano o eres diablo, tienes que definirlo. Mejor es, yo le voy al Club Toluca, le voy a los juegos de Toluca. Ah, es diferente. Ay, pastor, aquí tiene mucho, porque el diablo no se anda con juegos. ¿Tú le perteneces al diablo? Estás llevando contigo a tu familia. Mucha gente no lo ve de esta manera. Es que fue un legado de mis ancestros, pastor. Ya tiene una imagen que representa un ídolo, representa a alguien a quien se le deposita algo de fe, y porque está hecho de oro, no lo pueden destruir. Le digo, wow, o sea, qué ignorancia o qué terquedad o qué necedad. Yo respeto mucho a la gente cuando alguien me invita a su casa y tiene cosas así, yo respeto, porque tiene poco en la palabra. Pero cuando la persona me dice, pastor, ¿qué dice Dios respecto a lo que tengo ahí colgado? Ah, entonces sí me está dando la oportunidad de decirle, eso es pecado, es idolatría. Destruyelo. Ay, mejor lo regalo. ¿Le vas a pasar la droga a alguien más? Mejor lo vendo. ¿Le vas a pasar el pecado tú más a alguien más? A ver, vamos a ver de manera diferente. Alguien se quiere deshacer de la cocaína que compró. ¿Cuánto cuesta un solito de cocaína? Pues no lo sé, pero va a costar mucho dinero, ¿cierto? Entonces digo, quíralo, no, mejor lo vendo. Y que se lo quiera vender a cualquiera de los hijos de ustedes, diría que sí. ¿Dirás que sí? No. ¿Cómo entonces te atreves a decir que vas a pasarle justamente el pecado a otro para recuperar supuestamente el invertido? Mejor destrúyelo y Dios proveerá tu obediencia. ¿Quién dice amén? Son cosas que tenemos que aprender porque las puso aquí el Señor justamente para eso, para que tú las sepas y las pongas por obra. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, de todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, es maldición. Anatema significa maldición. Si hay algo que tú tienes en tu vida, que alguien te dio o que tú compraste y no sabías y tienes duda, pregúntale al pastor. Pero pregúntale con el deseo de obedecer a Dios, no simplemente por morbo, sino por obedecer a Dios. Que lo que Dios diga que va a hacer el pastor, ya tendrás que actuar en consecuencia. Amén. Espero que Dios haya hablado esta mañana a tu vida. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, en esta mañana, cuán importante es para ti la obediencia, Señor. Qué tan importante como creyente es conocer tu voluntad. Qué tan importante es escudriñar las Escrituras, porque dan testimonio de Cristo, Señor, en ellas. Padre mío, Señor, hoy te ruego, te suplico que tú sigas obrando en esta tu iglesia, en cada corazón. Que aprendamos realmente a ser de un solo sentir como lo fue Cristo Jesús. Que estemos dispuestos a sacar todo el pecado de nuestra vida y vivir una vida santa, apartada para ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes a mantenernos
en santidad, en limpieza, en pureza. Te doy gracias, Señor, porque has hablado el corazón de esta iglesia, Señor, y tú lo estás llevando a un nivel de madurez espiritual mayor. Te doy gracias, mi Dios, por lo que hoy haces en cada vida, en cada matrimonio, en cada familia. Tú nos has escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, Señor. Hoy queremos ser una iglesia que te agrade, una iglesia que te honre, una iglesia que te glorifique, Señor, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Y que podamos ser testimonio a aquellos corazones que aún te conocen. Gracias, Dios, por lo que hablaste hoy, que quiere guardar nuestro corazón y que aprendamos a rumiar, a masticar durante la semana. Seguramente habrá muchas pruebas esta semana de parte tuya, Señor, para ver si realmente entendimos el mensaje de hoy. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por siempre, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana.